emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Dale con Todo. Programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ryan Rojas. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo. Sintonía 1420 AM presenta Dale con Todo. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos sintonizan a través de Radio Sintonía 1420 AM. Hoy 19 de julio, bueno, una tarde un poquito complicada con un palo de agua que nos cayó. Y bueno, las barricadas que ya son costumbre en nuestra querida, amada y cada vez más complicada ciudad capital, bueno, y en toda Venezuela. Hoy nos acompaña el ingeniero industrial, productor agropecuario, Pedro Pablo Flores, ¿no, Pedro? Dirigente de Acción Democrática, la Mesa de la Unidad del Estado Guárico, que hoy nos acompaña. Y bueno, hizo un paréntesis para estar aquí, después de su complicada agenda, para estar aquí con nosotros y comentarnos un poquito de todo lo que está pasando también. Bueno, como siempre nos acompaña el politólogo de la Universidad Central de Venezuela, Pedro Rojas. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estamos todos por aquí? Bienvenido al programa a Pedro Pablo, gran amigo desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, un día, como tú dices, bastante acontecido por el tema de todos los anuncios que ha hecho la Unidad Democrática, la tranca planteada por un sector, por un movimiento estudiantil, y aparte de eso, el contexto que nos ubica ya a menos de... A 11 días para a 11 días para una Asamblea Nacional Constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro, rechazada por muchos, avalada por pocos, una coyuntura que nos ubica a todos en una situación muy comprometedora, a los que la apoyan, a los que no, a la comunidad internacional que siga al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pero vamos a darle la palabra, el derecho a palabra a nuestro invitado internacional, Pedro Pablo, de nuestra querida Valle de la Pascua. Así es. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a su programa, gracias a todos los radioescuchas por esperar su tiempo y estar aquí en sintonía para hablar sobre la problemática, ¿no?, existente, y hablar un poco del sistema agroproductivo venezolano y el motivo de por qué las escasez y las grandes o falta de insumos para el consumo humano como tal. Parte de la propuesta de la MUD, Pedro, es cambiar todo lo que es el sistema alimentario de nuestro país. Y bueno, es de parte de lo que dicen, pues que la protesta no es solo por protestar ni por salir del presidente de la República, Nicolás Maduro, sino porque hay una evidente escasez de alimentos, ¿no? ¿Cómo no? De hecho, hasta los países en guerra tienen un número de artículos que escasean de sus anaqueles, y Venezuela superó el triple en función del porcentaje certificado ante la UNESCO, ¿no?, de lo que representan la escasez de productos. Pero más que eso es la caída total de la producción nacional, la producción. Yo soy agricultor, yo siembro maíz, yo produzco el cereal para hacer la arepa y llevarla a cada uno de los platos venezolanos. Creo en la agricultura, mis abuelos eran agricultores por ambas familias, mis papás son agricultores. Y bueno, eso es una herencia también de eso y de vivir de lo que es el campo, llenarse las manos de tierra para traerle el plato de Caracas, el plato de comida a las grandes ciudades como Caracas. Eso es un orgullo y una satisfacción grande que tenemos nosotros como agricultores, como productores de la zona. ¿Qué pasó allí, Pedro? ¿Por qué en la Cuarta República pues veíamos los anaqueles llenos y en esta república, bueno, que si se quiere, socialista, o en este modelo socialista no vemos consolidados, vemos los anaqueles vacíos, arroz que se trae de Brasil, de otras latitudes, y por qué nuestra tierra, que es tan fértil y siempre lo ha sido, no está produciendo? ¿Qué pasa? Venezuela ha venido, bueno, lo que pasa es la alta corrupción, ¿no?, el plan de políticas públicas erróneos con respecto a la producción de nuestras tierras, producir nuestro país, cumplir de verdad las necesidades básicas que tiene la Venezuela que queremos producir, es la necesidad principal. Las expropiaciones han conllevado a un desbalance, ¿no?, de la productividad agrícola nacional.
De hecho, las superficies han caído, la falta de inversión tecnológica, la falta de la seguridad jurídica también en el campo, las expropiaciones han conllevado también a la deserción, la inseguridad, la vialidad, la educación dentro de los mismos campos, que ha conllevado a que las personas emigren con sus hijos para poder educar a esas familias, pues a esa población naciente. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, si te hablamos de números, nosotros te podemos decir que en el 1998 nosotros teníamos una superficie de siembra, ¿verdad?, de alrededor de las 500, 600 mil hectáreas de cereal. Si es verdad, porcentualmente crecimos en el 2008, y voy a tomar puntos de referencia el 1998 respecto a la producción de cereal de maíz, y nos vamos al año del 2008-2009, que estando vivo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Para ese entonces hubo un gran auge, un gran crecimiento de la producción agrícola nacional, donde se logró sembrar, y podemos tomar un punto como referencia. Pues se puede hablar de producción, también se puede hablar de superficie. Vamos a tomar un punto como la superficie como tal, ¿verdad? Hubo un gran crecimiento en el 2008, pero ese crecimiento se vino al desplome total. Veníamos de unas 590 mil hectáreas de cereal sembrada, de maíz blanco y amarillo, para unas 790 mil hectáreas para el 2008-2009. De hecho, se puede decir que incluimos el sorgo, y tomando como referencia a lo que yo prácticamente manejo, que estadística, como todo te puedo decir, así como está la agricultura nacional, así como está el sector agrícola, en el rubro del cereal hay unos rubros que hasta peores están. O sea, que quiero decir que la caña de azúcar, la papa, las leguminosas, en fin, el frijol, la caraota, la soya, en fin, existen, pero vamos a traer referencia a lo que representa maíz y sorgo, ¿verdad?, que es el común para la agroindustria animal y el consumo humano como tal. Entonces, si hablamos de una superficie sembrada que se mantuvo o que estuvo para el 2008-2009, y tomo como referencia el gobierno de Hugo Chávez, a pesar de que con un crecimiento poblacional con respecto al 98, como lo hablé, de 570 mil hectáreas, 590 mil hectáreas, datos estadísticos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Tierra y puestos en la página de nuestra federación, a la cual participo, que es FedeAgro, están los números, o sea que lo pueden corroborar en las páginas de FedeAgro, y tenemos como punto estratégico que para el 2008 llegamos a producir hasta 1 millón de hectáreas, de los cuales 780 mil hectáreas se constituyeron en ambos cereales, en cereal maíz de ambos colores, es lo que quise decir, y donde el sorgo complementó algo bastante elevado para la Venezuela que veníamos viviendo con respecto al sorgo, de unas 300 mil hectáreas. Eso fue bastante y significativo, después que veníamos de los años 80 de unas 20 mil hectáreas. Pero con llevar a esto viene la expropiación de Agroisleña, empresa que de verdad conllevó a traer el 68% del pabellón criollo venezolano que entraba a nuestras mesas, donde ese 68%, cuando tú veías un plato de pabellón en tu mesa, era para sentirnos orgullosos nosotros los venezolanos, ya que ese 68% de ese plato de pabellón nosotros producíamos en nuestras tierras, con nuestras manos de obra, con nuestras manos venezolanas, producíamos ese pabellón. O sea, que íbamos poco a poco estrechando la brecha. De hecho, Agroisleña tenía una gran superficie de hectareajes, ¿verdad?, sembrada, y que cumplía, pues, de hecho, y rubros específicos como la cebolla, tenía un punto bastante significativo, bastante grande, y también el contexto de cereales, donde tenía distribuidos en toda Venezuela un número de almacenamiento que se puede llamar en silo, el almacenaje de sus cosechas según el año correspondiente, donde daban desde la asistencia técnica del crédito y los productos a tiempo, porque la agricultura no significa sembrar, la agricultura significa es tener todo a tiempo, en su momento y a su adecuado momento para cumplir el ciclo en que nos conseguimos. Ahora bien, Pedrito, y para primero que nada darle la bienvenida a todas las personas que nos ven por las redes sociales, a Radio Sintonía 1420 AM.
Decías algo bastante interesante, sobre todo las fallas del aparato productivo que tuvo el gobierno del presidente Chávez y obviamente por consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿cuál es la falla central que tú ves desde tu punto como Hermano, productor? corrupción, desasistencia, no tener voluntad de hacer las cosas. Te puedo decir, Pedro, que nosotros desde el 2008 que producíamos el 1.000.000 de hectáreas de superficie sembrada, este año hay una expectativa que no llegamos a nivel nacional. Es alarmante que a nivel nacional ni siquiera lleguemos a unas 300.000 hectáreas. Entonces ustedes podrán calcular si yo tengo 300.000 hectáreas por un rango promedio de 3.000 kilos en buenas condiciones, que es el estándar nacional o el promedio nacional, tú podrás tener los kilos que eso producimos y a su vez eso tú lo transformas. Entonces el 70% de ese maíz que tú produces, que es por mitad, porque la mitad que es del color amarillo se va para la agroindustria animal y la otra mitad, que es maíz blanco, se va para la industria del consumo humano. Eso significa que nosotros de esa parte, de esa mitad de ese consumo humano, nosotros le restamos el 30% y merma cada. Esa es la razón por la cual no tenemos harina precocida en nuestros anaqueles, no tenemos jabón, porque el maíz también da para hacer jabón, no tenemos, y muchos no tenemos derivados pollo, que no tenemos... No, pero y es una razón, no tenemos pollo porque no tenemos con qué alimentarlo, porque parte agrícola nacional de este país. Estamos hablando que no llegamos, para darte un número, el año pasado ya nosotros Guárico era 160.000 hectáreas, venía de sembrar 160.000 hectáreas, de hecho casi igual a la misma superficie de Acarigua. Estaríamos hablando de unas 320.000 hectáreas entre los dos estados. Este año, por la escasez de insumos, unos insumos que deberían haber estado desde mayo en las fincas de cada productor, chiquito, mediano o grande, quiero decirte hoy en día que no tenemos todavía, ni siquiera en promedio, desde Barinas, que es el primer estado que empieza a sembrar, hasta el último, que es Bolívar y Maturín, no tenemos en promedio no más de del 30%. No más del 30%. Eso significa que estamos grave, totalmente grave con respecto al año pasado, que ya veníamos decayendo a una merma de 1.000.000 de hectáreas a unas 500.000 hectáreas. O sea, estaríamos hablando de que este año habría una proyección de siembra que ya está terminando el ciclo, o mejor dicho, ya terminó el ciclo de siembra para maíz, y sin embargo, habemos productores que estamos arriesgados a la siembra a unos días más y todavía no han llegado los insumos para este ciclo de siembra. Y no se puede decir, bueno, yo arranco a sembrar en diciembre, porque es que en diciembre me llega el momento de los insumos. No, resulta que ya en diciembre ya yo no tengo invierno para yo poder sembrar y producir mis tierras. Y eso trae como consecuencia la escasez de grano y también la escasez de comida para nuestro rebaño. Y si el verano es fuerte, entonces es grave. Ahora, ¿qué piensas tú de que el gobierno nacional prefiera invertir en la importación que invertir en el propio aparato productivo nacional? Todo es un negocio. La economía de puertos se ha venido afianzando mucho, sobre todo en el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, siempre ha tenido su comercio. Es más fácil controlar, ¿verdad?, un grupito, una cúpula de los importadores, con algunas personas en particular, que darle trabajo a los miles de venezolanos que producimos nuestras tierras. El comercio, el negocio está mejor en los puertos, en dólares. Aquí Venezuela es bolívares. No le conviene, no sé qué busca. De verdad siempre me he hecho esta pregunta, no entiendo por qué el gobierno nos conlleva a un atraso en el aparato económico productivo agrícola y trae importaciones, pero le damos trabajo, sí. Y les quiero aclarar, hace como año y medio el Universal sacó un artículo de prensa donde le dábamos trabajo, comprábamos millones y millones de toneladas de arroz a una empresa norteamericana y nuestras
tierras, ejemplo de ellas, grandes productores que abastecían el territorio nacional, que era Calabozo. Hoy en día Calabozo es un desierto en la agricultura. Ahora, pero el ministro desmintió eso. El ministro dice que ahí están todos los insumos, que se los están entregando a la gente. Ahora, la pregunta real es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿estamos a tiempo de salvar la cosecha? No, ya el tiempo ya mermó, murió para la siembra. Vamos a depender de la importación. Vamos a depender directamente de la importación. Y yo te puedo decir, y puedo retar a todos los caraqueños y todo aquel que me esté escuchando. No, es evidente que no hay harina pan. Vámonos, no hay harina pan en los anaqueles, y recorramos por lo menos la recta del Sombrero Guárico. Ahí no hay nada. Entonces, ¿cómo va a decir el ministro que llegaron los insumos a tiempo cuando la producción está parada? Y eso se va a ver. Eso se va a ver. Porque si el año pasado te estoy dando las cifras que les estoy dando, le estoy dando la superficie que estamos sembrando y no tenemos. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Cómo podemos hacer para, o sea, ya para este año no tenemos? Este año no hay. Tenemos que importar y prepararnos para el año que viene. Para la próxima cosecha. Y de hecho, quería hablar sobre ese punto. Porque es algo, voy a utilizar un término bastante duro, ¿no? Es algo ridículo por parte del gobierno, algo, no sé cómo llamarlo, será estúpido, ¿no? De que nos prohíben usar el uso de tecnologías que el mundo entero está usando, se está preparando. De hecho, hay informes a nivel mundial de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud, donde el uso de transgénicos han conllevado a que aumente las superficies de siembra. Oye, pero es un aumente debate, la productividad. Un gran debate que se está dando ahorita, ¿no? Pero es lo más triste, es un gran debate, cómo no se utiliza. Pero es que ya los países, el 68% de las tierras mundiales agrícolas ya están sembrando transgénicos. Y lo más grande aún, a nosotros nos permite. Podría ser parte del capitalismo y de la producción en masa. Mira, yo creo en el capital, ¿oíste? Creo en el capitalismo. Por eso es una discusión que el socialismo no lo creo. Si afecta, pero escúchame, si afecta al ser humano, porque tú como ingeniero sabes que hay desarrollo sustentable que afecta al es correcto lo que dice Pedro. Hay un debate sobre la mesa, el uso de transgénicos para la producción de tenemos 30 años alimentos. Ya consumiendo transgénicos. Venezuela en los últimos 16 años está consumiendo transgénicos. El pollo brasileño muy alimentado con transgénicos, ¿no? Que hay muchos chistes referentes al pollo brasileño. Sí, hay bastante. El uso del transgénico, el uso de la tecnología. Venezuela retrocedió más o menos 20 años en el uso de la tecnología con respecto al desarrollo tecnológico, con respecto al mundo. El mundo está cada vez más globalizado, cada vez más competitivo, donde el pasado quedó en pasado, el presente por naturaleza ya es pasado, y entonces tenemos que ir buscando un futuro. Es un futuro donde tenemos maquinarias que hoy en día manejan hasta con GPS desde una casa. Nosotros todavía tenemos una obsolescencia de maquinaria, y quisiera hablar de eso, tenemos todavía media hora para hablar. Pero una pregunta antes que se me vaya, saliéndome un poco del contexto de lo que estás diciendo, pero creo que da sobre el tema de la alimentación. ¿Qué de cierto hay? Que Polar y Mendoza pues andan escondiendo la harina, o que simplemente la sacan al extranjero. O sea, ¿cómo hay de verdad en el acaparamiento? ¿Cómo se tumba ese concepto de la guerra económica por parte del sector que tú manejas, que es la harina y el maíz? Yo creo que es algo también donde el mismo gobierno es culpable y es corrupto del hecho y juega con el sentimiento del pueblo. Hermano, los empresarios, ¿cuál es el trabajo de un empresario? Producir, hermano, ganar. Un empresario no es los empresarios por naturaleza o por un alto porcentaje de lo que representan no son políticos. Lo que les interesa es ganar. Y es que para eso son empresarios. Si tú montas una empresa es porque tú vas a ganar. Si tú trabajas es porque necesitas. Claro, pero la política del gobierno tiene que ser defender al pueblo. No, pero es que mira, si aquí existieran 50 empresas Polar, cada quien va a jugar al mercado como tal. Y habrán productos que llevarán. Yo creo mucho en lo que representa la oferta y la demanda. Si yo abarroto mi mercado, lleno todos mis anaqueles de producción, los abarroto, te garantizo. Pero no existen 50 empresas, solamente existe una que tiene el monopolio, hermano, que es Empresa Polar. Y entonces ahí es donde Juana, bueno, pero no, Mazorca, ¿cuánto es el porcentaje real? Polar lo que representa. Yo no estoy defendiendo, quiero decirte defender a Polar. Tú eres defensor de Lorenzo. Yo creo en la productividad. Yo creo en la productividad
creo en el desarrollo de nuestros campos, creo que no debería haber Polar nada más, deberían existir 100 empresas más. Doña Goya, Valle de la Pascua, y yo te puedo decir que Doña Goya de Valle de la Pascua tiene una producción de 8 toneladas hora y no se consigue 1 kilo de harina precocida de Doña Goya ya en Valle de la Pascua, pero yo fui a Brasil y en Brasil sí había Doña Goya por anaqueles por cantidad. Yo he visto bastantes anuncios, anuncios sí hay. No, yo he visto y fui y lo vi y le tomé muchas fotos después que tú cruzas la frontera, como hay harina precocida. Doña Goya, una planta nacida en Valle de la Pascua, estado Guárico, que tiene una producción de 8 toneladas hora. Y un crédito aprobado, públicamente de 4 millones de dólares. Y les digo que en Valle de la Pascua, señores, no se consigue un bendito kilo de harina. ¿Cómo se va a conseguir harina si no hay maíz? Ellos tienen una asignación, ellos tuvieron, recuerda, si hay maíz en el país. No hay grandes, o sea, no hay como para poner a producir a Polar. Pero sí, no te estoy contradiciendo, okay. Pero ellos sí tienen unos hilos que tienen una capacidad de una planta. Hermano, la producción de Doña Goya es de 8 toneladas hora. Lorenzo Mondeo se sacó una publicidad hace poquito tiempo, 10 meses atrás, que renovó una de las plantas de Chivacoa, algo así. Correcto. Donde esas 8 toneladas horas que produce Doña Goya se las comía él en bueno, no puedes comparar a Doña Goya con empresarios, claro, pero se está haciendo un gran esfuerzo, pues. Tú tienes toda la razón y te felicito, y ellos tienen unos hilos que lograron tener comprar una producción de maíz, el cual ya se está acabando, porque yo soy de Valle de la Pascua, conozco a mi gente de Valle de la Pascua, sus inventarios ya se están agotando y en cualquier momento en Brasil se deja de ver Doña Goya, porque en Venezuela no existe Doña Goya. Oye, pero es Brasil, Colombia. Hay que aclarar la responsabilidad que tiene el gobierno nacional del control de la frontera, ¿no? Obviamente ellos poseen el monopolio del control de la frontera y obviamente ellos deben estar involucrados en el tema de la producción de alimentos a otros no países. Es nada más producir como tal. La producción conlleva a muchos. Mira, Pedrito, bueno, eso es parte, yo creo que es importante tocar este tema y lo vamos a tocar en la próxima parte, porque estamos hablando no de lo urgente, sino de lo que está ocurriendo en Venezuela realmente. O sea, aparte del tema de la constituyente, del tema político y de la diatriba política en las que nos tienen sumergidos, hay un problema real, que no hay comida, que hay inseguridad, que hay escasez, y son problemas que hay que resolver de manera rápida y que lo vamos a hablar tú como dirigente político en la próxima parte de Dale con Todo. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más de Dale con Todo. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Escuchar tanto como hablar, nunca menos. Esa suele ser una exquisita forma de educación y respeto hacia los demás. Una persona que sabe escuchar siempre es bienvenida. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Les habla el diputado Omar Ávila. Haciéndonos eco del clamor nacional, desde Unidad Visión Venezuela, le exigimos al gobierno y a la línea extremista del PSUV para que detengan esta absurda maniobra de la convocatoria a una constituyente. El país
atraviesa la más profunda crisis social y económica de su historia. A los ciudadanos no les alcanza el sueldo para hacer mercado. Los centros de salud están desasistidos y los pacientes penan por un tratamiento digno. La crisis no se resuelve con discursos. El país no quiere comunismo, quiere y necesita soluciones urgentes. Nuestro pueblo ya no aguanta más. Venezuela y la gente primero. Nuestra misión es la unidad. Nuestra visión, Venezuela. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta a Dale con Todo, con Ryan Rojas, Paola Macutji y su equipo. Bueno, queridos amigos, 5:31 de la tarde de esta complicada, lluviosa y con barricadas, tarde caraqueña. Bueno, no sé cómo estuvo, cómo está el reporte, Pedro, en todo el país. ¿Hubo No, bueno, creo que los trancazos principales duraron hasta las 4 o 5 de la tarde, fue lo máximo que... Ahora, ¿eso fue algo espontáneo? ¿Eso no fue cuadrado por la MUT? ¿O cómo? ¿Cuál es la...? Porque hay que evitar la anarquía, pues, en ese tipo de acciones, ¿no? Yo aquí metiéndome un poquito en las directrices de los políticos. No, mira, no se le puede llamar anarquía a cuando un pueblo está organizado en torno a un objetivo. O sea, si vemos los conceptos de qué es lo que significaría una anarquía, en primer lugar no se parecen nada a lo que está sucediendo. Vemos como la gente ya está organizada, tiene pero no bajo la directriz de la MUT. No, porque es que la MUT, hay que recordar que la MUT es una institución de la sociedad civil organizada, pero no es la única institución que hay. Hay muchísimas otras organizaciones que también contribuyen a la lucha. Realmente funge como un partido político. Sí, pero un partido político que significa, se traduce en una organización popular, ¿no? Y es lo importante de todo esto. Hay que recordar que la sociedad civil organizada está compuesta por movimientos sociales, por partidos políticos, por ONG, por instituciones que lo que hacen es, o que ahorita están unidas en torno a un objetivo, ¿no? Y el objetivo principal ahorita es, primero, detener la constituyente y segundo, obviamente, tratar de buscar la salida democrática del régimen. Pedro, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, los dos Pedro, ¿no? Tenemos Pedro doble por partida doble, pero para los dos. Si uno negó a Cristo, imagínate dos juntos. No, pero lo que sí quería comentar era lo siguiente: ¿cómo se come el pronunciamiento de la MUT? Porque la MUT aparentemente está hablando de un gobierno de unidad, está hablando de una transición y está asumiendo roles. Pero ¿cómo hacer efectivo esas decisiones que están tomando? Porque hay un gobierno que existe, hay un gobierno que niega todo lo que pasó el domingo y hay un gobierno que sigue con sus planes de profundizar lo que ellos llaman la revolución a través de la constituyente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, reconocer a un nuevo presidente? ¿Cuándo va a ser eso? ¿O va a haber un gobierno paralelo? ¿Se va a desconocer? ¿Cómo se come? Aquí lo que hay es que tener claro que hay varios frentes de lucha, ¿no? Hay un frente de lucha institucional, un frente de lucha que está llevado por las organizaciones que te estoy diciendo, ¿no? Hay un frente de lucha que es en la calle, que viene de la organización popular, que viene de las personas que, como tú dices, bien dices, espontáneamente han decidido tomar la calle pacífica y democrática como método de lucha. Y hay un frente de lucha internacional, ¿no? Que es que vemos cómo se está orquestando todo un panorama internacional y sobre todo regional que aísla al gobierno y que lo presiona para tomar decisiones. Yo lo que creo acá es que ¿cómo se come este pronunciamiento? Mira, muy fácil. Lo que hizo la Mesa de la Unidad Democrática fue presentarle al país una propuesta, un acuerdo, un postulado en el cual ellos demuestran cuáles son las intenciones que tienen para con el país y cómo le hacen la invitación a los otros sectores a participar en este gobierno de unidad. Lo que pasa es que, como todo acuerdo, se suscribe solamente si tú tienes la voluntad de suscribirlo, ¿no? Si tú tienes las ganas de verdaderamente plegarte a eso. Lo que hizo la Mesa de la Unidad fue dejarle la pelota al lado del gobierno y decirle para ver si ellos estaban dispuestos a salir de esto democráticamente y pacíficamente. La Constitución establece que el mandato del presidente de la República es hasta el 2019. O sea, ¿cómo defender la Constitución convocando a elecciones anticipadas si no están en la Constitución? Claro, lo que pasa es que también la Constitución establece que el órgano fundamental de toma de decisiones de la República es el mismo pueblo, es el soberano, es quien tiene la capacidad de, digamos, decir hasta cuándo y hasta dónde se cala un régimen. Yo lo que creo acá es que obviamente la Constitución está libre de interpretaciones, pero lo fundamental es saber que en este preciso instante, en este preciso momento, hay una amplia mayoría de venezolanos que en primer lugar está en desacuerdo con la Constituyente y en segundo lugar quiere un cambio de gobierno, y eso no es duda para nadie. Y yo creo que el proceso llevado a cabo este domingo fue una muestra de cómo el pueblo venezolano, a través de sus mecanismos cívicos y a través de sus mecanismos democráticos, le expresó a la comunidad internacional y a todo el pueblo venezolano que es la mayoría quien quiere cambio y además pacífico y democrático, ¿no? Planteado en la Constitución. Sí, bueno, Pedro, ¿cómo estuvo de la Pascua del domingo?
Estuvo muy concurrida, muy buena. De hecho, nosotros allá hubo una asistencia de 22.000 firmantes, votantes como tal. Y ¿En eso el simulacro o en la plebiscito? En el simulacro sí había cola, pero la gente se fue con las manos vacías. Ni siquiera una bolsita del CLA les dieron como para asistir. No, qué va, chicos, no había asistencia de nada, muy pobre. El gobierno está derrotado, estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, el gobierno está mal y te puedo hablar mal que no hay la comida, ya es la esencia. Yo creo que lo fundamental de la vida es, en primer lugar, la comida, y en segundo lugar el techo, y en tercer lugar la seguridad. Y yo creo que el gobierno no está dando ninguna de las tres, pues, o sea, no está cumpliendo y con la esencial de o sea, que si estuviéramos en un juego de béisbol, están ponchados. Están ponchados totalmente, estoy de acuerdo con mi tocayo aquí. Están ponchados fuera de lugar. Creo que tienen haciéndolo mal. Maduro cosechó todo lo malo que acarreó Chávez, lo que construyó Chávez. Es muy bueno trabajar con una chequera llena de muchos dólares y hoy en día no tenerlo. Y eso es evidente, ¿no? Las malas políticas han conllevado al deterioro de la Venezuela que queremos. Y las malas prácticas de no colocar las personas que saben en los puntos claves que conocen, no ponerlos para llenar una vacante política, sino una vacante técnica para el desarrollo de lo que queremos. Y sigo insistiendo, ¿no? Y me voy al plano que de verdad estoy aquí. ¿Por qué? Coño, en el sistema del aparato productivo económico venezolano, en la siembra, es preocupante, es alarmante. Nuestros anaqueles cada vez merman, cada vez hay menos comida, los sueldos cada vez van. Mira, te puedo decir algo. Mis trabajadores, cuando viene un aumento salarial presidencial, se ponen tristes. Algo tonto. Y no son mis trabajadores. Es lo que tú escuchas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se ponen tristes porque saben que al día siguiente las cosas vienen con un incremento bárbaro con respecto al salario mínimo. No los trabajadores, nosotros también nos ponemos tristes. Bueno, todo. Y es bastante grave lo que está viviendo. O sea, que hasta los mismos, el ciudadano común se entristezca por un aumento salarial presidencial. O sea, es grave la situación que estamos viviendo. Estamos graves en nuestros anaqueles, la comida merma, el agua merma, los servicios merman, la seguridad merma. Y si nos vamos al campo venezolano, nosotros tenemos más o menos 7 años de un inventario de maquinarias cada vez más obsoleto, cada vez más pobre, cada vez más rudimentario, en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más competitivo. Cada vez nuestras producciones se encarecen más porque tenemos menos desarrollos tecnológicos, nos empobrecemos más en superficie. Podemos sembrar muchas superficies, hectáreas de siembra, pero cada vez van mermando en la productividad de las superficies por hectárea cultivada. Y eso es lo triste, y eso es lo que no queremos que siga pasando, que de verdad nos vayamos a los nuevos cambios tecnológicos, que nos vayamos a los nuevos desarrollos y que evolucionemos más que cualquier revolución tonta, ideológica y retrasada, ¿verdad? Que bueno, si queremos salir, cuando un diputado de la Asamblea Nacional del Gobierno dice que el Internet es diabólico, o sea, es algo fuera de lugar y triste, ¿verdad? Cuando un diputado de la Asamblea opina de esas cosas. O sea, que tenemos que ir evolucionando al mundo. Nosotros tenemos que primero producir para darnos comida. Hay algunas cosas que no se producirán en Venezuela. Ejemplo, por condiciones climáticas, el trigo, ¿no? Materia prima esencial para el pan y bueno, la pasta. Pero nosotros sí podemos tener una capacidad de siembra, de superficie de siembra millonaria en la producción de arroz. Todas las hectáreas que tiene Venezuela es como para surtir a 4 países. ¿Cómo no? Venezuela tiene un potencial. Mira, Venezuela tiene un potencial tan grande que es agua. Y nuestros suelos son totalmente fértiles. Mira, hasta en las sabanas más ácidas de la costa del Orinoco, tú siembras una mata de parchita y esa mata de parchita te carga. Te lo devuelve la tierra con grandeza. Mira, tienes para producir el cacao, el maní, el café, la caña, ser productores. Hermano, todo. Nosotros no necesitamos las vegas del Orinoco que parten desde Apure y culminan casi al delta para producir
en pleno verano, lo que va dejando tierras sumamente fértiles Pero si para las producciones de la carabota, del frijol, de la carota blanca, negra, en fin, infinidades. Estás como Chávez, tú encadenado. Pero no podemos, pero no producimos porque no tenemos. Mira, las necesidades básicas de un productor es tener en primer lugar vialidad. Imagínate que tú te vayas 200 kilómetros de Valle de la Pascua a la costa del Orinoco para tú ir a sembrar tus caraotas, tus frijoles, y no tengas la vialidad adecuada para eso, donde tú tengas que atravesar más o menos 15 puentes, y de los 15 puentes 5 se hayan caído en los últimos 10 años y no ha habido una respuesta por parte del gobierno de producir eso. Te puedo hablar, un pueblo, Espino, costa del Orinoco, Requena, Puerto Requena, costa del Orinoco por Guárico, al sur del Guárico. Si me vengo del otro, Las Bonitas, Bolívar, y no hay la vialidad necesaria para producirla, porque no es fácil cualquier productor que diga, llévame este camión de este 350 de semilla certificada, y nada más el flete te consume toda la posible futura ganancia, y a la final eso lo paga el consumidor, pero a un precio cada vez más alto y más elevado. Necesitamos nuestros insumos a tiempo, necesitamos nuestros repuestos, nuestras maquinarias. Yo creo que la victoria de nuestros hombres, la victoria de los agricultores, son hombres de fe, porque queremos producir. O es que hay que producir el campo, hermano, donde tú tienes que depender de un clima, y aparte de eso, que algo que tú no controlas, y vas a venir a depender también de un gobierno ineficiente que no te da las herramientas necesarias, que lo que le estás contribuyendo a su propio crecimiento y a la propia estabilidad. Es que yo creo que parte del desequilibrio económico que tenemos es la papa, hermano. Así de sencillo. No ha habido contacto con el gobierno no ha ido, no ha hablado con ustedes, con todos. Mira, el gobierno no va, el gobierno ofrece, habla, da, que ya viene, está llegando. La última vez que fue el ministro de Agricultura y Tierra, Castro Soteldo, estuvo en Valle de la Pascua, de hecho estuvo en la asociación a la cual yo soy directivo en el sector agrícola, con nombre y apellido, voy a nombrar la asociación, pero eso no es Prolegua. Estuvo presente, estuvo el gobernador, y en todo su momento nos ofreció lo comparado al año pasado, pero no cumplen nada. Y estamos haciendo maromas para poder sembrar las pocas superficies de tierra. Aparte de eso, te exigen bachaqueo, y aparte de eso te obligan a vender cosecha futura. El bachaqueo es que dame lo mío para yo poderte despachar lo poco, porque no es todo tampoco, porque no hay para cumplir las necesidades básicas primarias para la agricultura. No existen. Un caucho de un tractor tiene ahorita un costo promedio de un tractor mediano de 110 HP, estaríamos hablando de 9 millones de bolívares. Y es que es fácil conseguir 9 millones de bolívares para metérselo al campo, a la tierra, a un solo caucho. Es verdad. Hay productores de alto calibre, pero también habemos productores medios y también habemos productores pequeños. ¿Cómo es posible que un costo ahorita, el costo de arado por hectárea, es equivalente al costo de un disco de la rastra que se utiliza para hacer eso? Y el disco de una rastra vale más o menos un millón de bolívares, y la tierra necesita 3 pases por hectárea, y aquel que te siembra 50, 60 hectáreas, echa en números venezolanos lo que cuesta producir nuestra tierra, lo que cuesta producir ganar. Un kilo ahorita, transportar de cualquier silo de los llanos venezolanos, o sea, cuando hablo de los llanos centrales, Guárico, vamos a hablar específicamente, para no nombrar a Valle de la Pascua, del Socorro, a cualquier planta que produzca harina precocida, nada más ese costo tiene una relación de 130 bolívares el kilo, o sea, 130.000 bolívares la tonelada, a una relación de 30 toneladas por gandola. Entonces saquen los números. Si un paquete de harina pan, de harina precocida, tenga que costar 800, 700 bolívares. Ahora, congelan los precios de la cesta baja, congelan el precio de la harina precocida, congelan el precio del arroz. ¿Y dónde se consigue ese precio? ¿Dónde lo tenemos? Y tú sales a comprar un kilo de harina precocida bachaqueado en 12.000 bolívares, y el salario mínimo de una persona
51 mil bolívares semanal. Y eso porque hicieron el cambio de las estatiques que lo pasaron a Pero 60 mil bolívares semanal. para los dos Pedros, hermano, programa siéntase suyo, pues. Muchas gracias, hermano. Ese es sentirse en casa. Echándote broma. Pero me surgió una pregunta, bueno, para los dos, y tú, Pedro, como politólogo, es la siguiente, ¿no? Hay un sistema, pues, que no ha tenido resultados, ¿no? Si el gobierno se sentara, ¿no? Porque el presidente incluso ha dicho en estos últimos días que él quiere negociar, sentarse, discutir con la oposición. Es más, dijo que ojalá hubiera una asamblea de puros opositores de base para él decirle que los amaba mucho, pues, que él era el presidente de todos los venezolanos. Textualmente lo dijo, o literalmente lo dijo. Si el gobierno te escucha, pues, y dice, mira, vamos a cambiar todo el sistema, porque no sirve. ¿Habría posibilidades en este punto de sentarse a construir un gobierno de unidad nacional con ellos al frente? ¿O eso ya no es posible? Pasa por el cambio del gobierno para hacer, bueno, lo que llama la oposición. O sea, ¿cuál es el panorama claro? ¿Se puede o puede haber un término de negociación con el gobierno nacional, que tenemos y que establece la Constitución por lo menos hasta el próximo año? ¿O la agenda de la Mesa de la Unidad pasa inevitablemente por cambiar el gobierno y cambiar el sistema? Pero, bueno, cualquiera. Yo no creo ya en este gobierno, ¿viste? Este gobierno ha convocado muchos meses, muchos días, diálogo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Pedro. Y se ha vuelto un diálogo de mentiras, ¿viste? De mentira, de falsedad. Han jugado con el tiempo, han jugado con un supuesto diálogo de mentira, le dan una patada a la perola y nunca dan una respuesta clara. No les interesa el diálogo es una mentira, una farsa más, desde mi punto de vista, ¿no? No, yo lo que creo es que parte por el tema de la... Porque el chavismo va a seguir existiendo como ideología. Claro, por supuesto. Incluso hay un gran sector de la población, digamos... ¿existiendo en gobierno o en oposición? Todavía no lo sabemos. No sabemos, pero es un sector minoritario y lo difícil de entender acá es que así funcionan las democracias, ¿no? Y lo complicado de todo es que cómo se puede establecer una mesa de diálogo, una mesa de conversación si el gobierno no demuestra que quiere sentarse en una mesa de negociación o quiere establecer un diálogo efectivo cuando vemos que cualquier manifestación pacífica es reprimida brutalmente por la Fuerza de Seguridad del Estado, cuando vemos que, como dice Pedro, no se responden a las necesidades básicas de un pueblo que son una debida alimentación, un sistema de salud estable, educación. ¿Cómo podemos nosotros volver a confiar en un gobierno que traicionó todos los intereses o todas las esperanzas que tenían los venezolanos? Porque la realidad es que cuando aquí en el 98-99 votaron por el presidente Chávez, votaron por un proyecto de país que hoy, 18, 19 años después, no se traduce en realidades, se traduce en papel, en como dicen las personas, en hoja, en un papel muerto donde todo quedó en proyectos, todo quedó en veremos, todo se lo llevó la corrupción, todo se lo llevó la mala planificación. Yo creo que el pueblo venezolano ya tomó una decisión que no solamente se expresó el domingo pasado, sino que se expresa a diario. Tú ves a todas las personas y en cualquier foro, incluso sin ser un foro político, en la camioneta, en el mercado, en la casa, tú ves como las personas te dicen, no, mira, ya no confío en un diálogo efectivo, ya no confío en este gobierno. Y ese es el sentir de la mayoría de los venezolanos. Yo sí creo que es necesario un punto de encuentro, por supuesto, porque muchas crisis a nivel nacional, a nivel mundial se han resuelto con puntos de encuentro, pero siempre y cuando todas las partes estén dispuestas a sentarse verdaderamente, a dejar los intereses a un lado y a construir un proyecto de país en conjunto. Yo creo que, mira, faltan 11 días para el 30. Y te voy a hablar más fuera de punto en el sentido de lo que representa el aparato productivo, la siembra y la agricultura. Un país, para crecer, principalmente para tener un principio de desarrollo firme, fundamentado, ¿verdad?, en un país de potencia, necesita educar a su pueblo. Yo creo en la educación. Para mí es el pilar fundamental del desarrollo económico sostenible en el tiempo, más que cualquier principio de actividad económica y más que un principio social o cualquier lucha o beca o regaladera de dinero. Creo que es la educación, una educación de verdad, una educación que de verdad vaya
a competir para el mundo, educando a nuestros muchachos, educando a tener maestras de calidad, maestras dignas, con sueldos dignos, maestras que cuando vayan a impartir la clase vayan de verdad representadas, que esos muchachos tengan que llevar en el estómago también, o sea, algo digno en el principio educativo. Yo creo eso en el desarrollo fundamental para un país. Creo que un país para crecer necesita exportar, para exportar necesita producir, pero nosotros para producir necesitamos educar a nuestros pueblos. No, fundamental. La educación es el arma para transformar el mundo, decía un gran pensador. Sí, lo decía Gandhi. Que para mí, y Mandela, y se me fue el nombre de este premio Nobel de la Paz, de la última muchacha que, excelente, pues un discurso fundamental basado en la educación. Mira, Pedro, yo creo que hay que ser claro con nuestra gente. Estamos a 11 días de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno no da muestras de que eso pueda cambiar. Yo lo que quiero decirle a los venezolanos es que la política no tiene un final, o el país no tiene un final, ¿no? No, eso no. Y que esto es una lucha, ¿no? Una lucha donde se tienen que fomentar los valores y los principios de los venezolanos. Eso es algo fundamental para la democracia. Yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos quieren vivir en un estado de derecho, quieren vivir en paz, quieren vivir en democracia, quieren vivir con seguridad, con salud, con educación, con comida. Eso es algo que todo venezolano quiere, esté en el bando en el que esté. Un llamado sincero a no pisar el peine de la violencia, a entender que todos somos venezolanos, que somos hermanos, que no tenemos que estarnos matando ni con perdigones ni con molotov, que cada guardia está sufriendo lo que sufre el venezolano en cuanto a escasez, en cuanto a inseguridad, que cualquiera de los hijos de esos guardias pudiera estar protestando también, porque le pasó a los altos funcionarios del gobierno que varios de sus hijos están del otro lado de la acera, y también hacerle entender a la gente que está luchando, con todas las de la ley, por sus principios y por sus derechos a protestar, pues están protestando legítimamente. Bueno, que esos guardias también son venezolanos, que esos guardias que traten de no pisar ese peine de la violencia que nos afecta a todos y que en todas partes del mundo ha causado un daño terrible, incluso que ha costado décadas para solapar o para pasar ese trago amargo que significa la violencia y la división que nos sembraron. Porque acuérdate, yo me acuerdo, pues, pero yo estaba muy chamo, pero la única diferencia entre nosotros era si éramos caraquistas o magallaneros, eso era lo único. Allí podían haber estado sentados gente de copellanos, o gente social cristianos, socialdemócratas, incluso comunistas en la misma mesa, riéndose en familia. Hoy en día eso no pasa. Y entender también que, como estaba diciendo, lo decía Pedro en otro de los pasados programas, que el mundo no se acaba y Venezuela sigue. Y es una lucha, pues. Ahora, la pregunta final, porque ya se nos está acabando el tiempo, es la siguiente, que quiero dejar como reflexión. Hay procesos planteados para elecciones, pues, planteados por el gobierno y por la oposición. Elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, incluso las elecciones presidenciales, e incluso la aprobación, a menos que cambien las cartas, pues, pero la aprobación de una constituyente, si se llega a dar, a través de un referéndum consultivo. La oposición va a participar con el CNE de árbitro. Es complicado y es lo que plantean muchas personas a la discusión, ¿no? Yo lo que veo acá es que todas las instituciones del gobierno hoy en día carecen de credibilidad. Sin embargo, parte de esa misma discusión, ¿no? O sea, verdaderamente, si el gobierno muestra voluntad de cambio, yo creo que partiría todo por esa renovación de esos poderes. Incluso dentro de ese acuerdo planteado por la Mesa de la Unidad Democrática también está la renovación de esos poderes, ¿no? Y no algo que esté fuera de la Constitución, sino que la misma Asamblea Nacional pueda dirimir esos aspectos, el Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del CNE, el Consejo Moral Republicano. O sea, yo lo que creo es que están los mecanismos, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, y ese es el llamado que ya para culminar pudiese hacer no solamente al pueblo venezolano, sino a todas las personas que hoy están en el gobierno y que tienen esa responsabilidad. Pedro, tus palabras finales para despedir el programa. El combustible necesario para construir este país, ¿verdad?, es la voluntad. Y yo creo que ya vemos más de la mitad de los venezolanos que tenemos esa voluntad para construirlo.
Bueno, gracias Pedro Pablo, Pedro Miguel, por acompañarnos. Bueno, esto fue otra emisión de Dale con Todo. Gracias a todos por escucharnos. Será hasta el próximo miércoles, si el tiempo y las protestas pacíficas no lo permiten. Será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo miércoles. Sigan en sintonía de Radio Sintonía 1420 AM. Esto fue Dale con Todo. Que yo vine con todo, dale con todo, que yo vine con todo, dale con todo, que yo vine con todo, dale con todo. Y puri 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 puri. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. Durante el siglo XIX, Estados Unidos se personificaba por una mujer llamada Columbia. En la Colombia de Miranda y luego de Bolívar se hizo algo similar. Ambos tomaron la alegoría de una india con plumas y carcay y la convirtieron en la India de la libertad. Bolívar se hizo pintar abrazándola. En Venezuela y Cartagena la habían incorporado sus escudos y por 100 años seguiría apareciendo en diversos modos. Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. ¡Para cantarlo! ¡Golazo, gol! Temprano en la mañana. ¿Quiere oír a los protagonistas de la información deportiva con actualidad, comentarios y en forma amena?